Para este ejercicio me dice, se poseen dos galvanómetros de fondo de escala de 1 mili y resistencia 100 ohmios. Diseña un amperímetro de corriente directa de 50 miliamperes para medir la corriente en R2. Bien, eso ya podemos anotarnos acá. Esta sería la corriente en R2 y 2. Y lo quiero medir con un amperímetro de 50 miliamperes. Bien, como podemos ver, ambos galvanómetros, que los voy a utilizar como amperímetro y voltímetro, estos tienen una corriente máxima que puede soportar de 1 miliampere. 50 miliamperes es mayor a esta corriente. Por lo tanto, si quiero utilizar uno de estos galvanómetros como amperímetro, debo agregar una resistencia shunt. Para ello, calculo el factor de amplificación. En este caso sería 50, que es la corriente a medir, sobre 1, que va a ser la corriente del amperímetro, 1 mili. Entonces, esto me da un valor de 50, ¿no? Reemplazo en la ecuación de la resistencia shunt, que va a ser igual a RA sobre N-1, donde RA es la resistencia del amperímetro. RA es igual a 100 ohmios. N es 50 menos 1. Y esto me da un valor de 2.041 ohmios. Listo, ya he diseñado la resistencia shunt. Ahora vamos a diseñar lo que es el voltímetro, o tal vez no es necesario diseñar. Ahorita lo vamos a verificar. Bien, para el voltímetro me dice que quiero medir 40 milivoltios. Entonces, comparo esta tensión que me dice, y como observamos, la tensión de 40 milivoltios es menor a la tensión del voltímetro, que es de 100. Por lo tanto, como dice acá, no es necesario agregar una resistencia multiplicadora en serie con el voltímetro. Bien, ya tengo esos valores. Ahora voy a proceder a la medición. Pero antes, quiero conocer los valores verdaderos. Para ello, netamente con conocimientos de circuitos 1, voy a calcular lo que son las corrientes y la tensión en R3 para estos casos. Este es el circuito del problema, entonces no lo estoy modificando nada. Simplemente estoy calculando I2 y U3. U3 por el teorema de divisor de voltaje aplicado a estos dos puntos. Sabemos que el teorema de divisor de voltaje va a ser igual a la resistencia que hay entre esos dos puntos, que es estas dos resistencias R2 y R3 en paralelo, sobre la suma de las resistencias R1 más estas dos resistencias en paralelo. Y eso es lo que tenemos en esta parte. Por la tensión de alimentación, que es de 250. Listo, reemplazamos esos valores y obtenemos lo que es la tensión U3, la tensión verdadera. Bien, ahora vamos a calcular la corriente I2. I2 simplemente va a ser por ley de Ohm la tensión U3, que ya lo he calculado, sobre esta R2. Reemplazo y obtengo la corriente I2. Listo, ahora voy a calcular los valores medidos por el amperímetro y el voltímetro. En este caso, sabemos que un voltímetro se lo instala de la siguiente manera. Bien, acá la voy a dibujar. Un voltímetro se lo instala de la siguiente manera, acá en paralelo. Y un amperímetro se lo instala de la siguiente manera, en serie. Entonces, eso mismo estoy dibujando en este circuito, solo que acá estoy reemplazando todo lo que conlleva el amperímetro y voltímetro. En este caso, el voltímetro claramente solo va a tener la resistencia del voltímetro en paralelo. No tiene ninguna resistencia multiplicadora en serie, como por ejemplo acá estaría Rm si es que la tuviera, debido a que no fue necesario agregarla, ¿no? Entonces esta Rm no existe, simplemente Rb. Ahora, el amperímetro igual lo podemos dibujar. Inicialmente está solamente la resistencia del amperímetro. Sin embargo, como tuvimos que agregar una resistencia shunt para que mida los 50 milis, tiene que estar la resistencia shunt en paralelo con RA. Y listo,
Ya he representado lo que es el amperímetro y voltímetro. Ahora, pero en el circuito. Entonces, de acá ya puedo calcular lo que es I2 y U3. Primero, lo que he hecho es hallar esta resistencia equivalente que está entre estos dos terminales, entre este y este. R equivalente 1, esto lo he llamado. Y es este valor de acá. Como pueden ver, tengo una resistencia en paralelo, RA y RS en paralelo, más una resistencia en serie, R2. Reemplazo los valores y obtengo la resistencia equivalente en entre estos dos puntos. Bien, dibujándolo en el circuito tendría lo siguiente. Acá tendría R1 y acá la resistencia equivalente. Acá estaría 250, R1 y acá R equivalente, 1. Ahora voy a hallar esta otra resistencia equivalente 2, que es netamente la resistencia en paralelo de R3 con RB. Y eso es lo que tengo acá. Reemplazo los valores y obtengo este valor. Listo, ya tengo ambas resistencias. Ahora lo que voy a hacer es calcular la corriente o el voltaje, cualquiera de los dos. Primero voy a calcular el voltaje. El voltaje entre estos dos puntos, que va a ser el mismo entre estos dos puntos. Esto va a ser U3. U3 por el teorema de divisor de voltaje, básicamente aplicando el mismo concepto de acá, arriba. Simplemente va a ser igual a R, las dos resistencias equivalentes en paralelo, sobre la suma de las resistencias, R1 más las dos resistencias en paralelo. Simplemente aplicando el teorema de divisor de voltaje. Por 250, que sería la tensión de alimentación. Reemplazo los valores y obtengo la tensión U3. Ya tengo la tensión U3. Por lo tanto, ya puedo calcular lo que es la corriente. La corriente estaría acá, ¿no? Y dos, nuevamente por la ley de Ohm. Básicamente estoy aplicando el mismo concepto que acá he aplicado, solo que en vez de acá R2 y R3 estoy utilizando R equivalente 1 y R equivalente 2. Lo mismo, básicamente. Entonces, I2 por ley de Ohm va a ser igual a la tensión U3, que ya lo he calculado, sobre la resistencia equivalente 1. Y listo. Reemplazando los valores, acá ya lo tenemos. Bien, voy a borrar todo este circuito. Y acá ya lo tenemos. U3 e I2. Listo, tengo valores verdaderos y medidos. Aplico la ecuación del error. El error no es más que el valor medido menos el valor verdadero sobre el valor verdadero. En la realidad no se conoce el valor verdadero, ¿no? Es imposible conocer el valor verdadero. Sin embargo, estos los tomamos como valores verdaderos debido a que son los que idealmente debería medir el voltímetro y el amperímetro, porque solo estamos acá utilizando conocimientos de circuitos, no estamos añadiendo nada al circuito. Bien, reemplazo los resultados que obtuve en esta ecuación de acá y obtengo que para el voltímetro me sale un error en exceso, ya que el error es positivo y es de 31,58, mientras para el amperímetro me sale un error en defecto porque este me sale negativo y es de 34,23. Y ese sería el ejercicio. Bien, para el siguiente ejercicio me dice, para detectar si la deflexión. Bien, primero vamos a borrar. Bien, para detectar si la deflexión será vista en el amperímetro se utiliza dos galvanómetros. El galvanómetro A tiene una resistencia interna de 600 y una sensibilidad de 1,5. Y lo propio, sus características me dan igual para el galvanómetro B. Bien, veamos qué es lo que nos pide. Si la mínima deflexión para ser vista es de 1 milímetro, analice la utilización de los galvanómetros. Bien, para este ejercicio, que se trata de un puente de Winston, vamos a analizar lo que es primero el puente, ¿no? Y las resistencias que me dan. En este caso, como podemos ver, este puente no está equilibrado.
debido a que no hay, por así decirlo, una simetría entre las resistencias. Por ejemplo, para este puente debería cumplir que R1 por R2 tiene que ser igual a R3 por R4. Esto para un puente de Winston equilibrado. Sin embargo, esto no se cumple, porque podemos ver acá, R1 y R2 está bien, R3 y R4, sin embargo, R3 por R4 me va a salir mayor, ¿no? Debido a esta resistencia R3. Entonces, acá no está equilibrado, por lo tanto, como no está equilibrado acá por el galvanómetro, va a haber una corriente. Y eso me está pidiendo en este ejercicio, que vea si es que el galvanómetro puede verse esta deflexión, puede verse físicamente por nuestro ojo, si es que el índice se mueve. Puede que haya corriente en el galvanómetro, sin embargo, capaz el índice no se mueva, a pesar de que haya corriente, debido a esta sensibilidad. Entonces, eso me pide verificar. Bien, para ello, vamos a estudiar lo que es la resistencia equivalente de Thevenin, que básicamente sabemos que para hallar la resistencia equivalente de Thevenin tenemos que cortocircuitar todas las fuentes de voltaje. Y bueno, esa sería la única condición, ¿no? Porque acá solo tengo una fuente de voltaje. Entonces, quiero hallar la resistencia equivalente de Thevenin entre los puntos C y D, que serían estos de acá, los mismos. Ahora, estamos despreciando la resistencia de la batería porque es muy pequeña comparada con las demás resistencias. Por lo tanto, al cortocircuitar el punto A y B, además tomando en cuenta que la resistencia de la batería va a ser prácticamente la vamos a despreciar, entonces por ello tenemos un conductor acá cortocircuitado en A y B. Luego, en C y D. C y D son los puntos en los que quiero hallar la resistencia equivalente de Thevenin. Entonces, netamente, como pueden ver este esquema del puente de Winston, todas las resistencias las he vuelto de vertical a horizontal, las he girado. Y tenemos este circuito. Además, A y B lo he cortocircuitado. Y esto está cortocircuitado acá en el centro. Listo. Para hallar la resistencia equivalente entre los puntos C y D, simplemente podemos ver que R1 y R2 están en paralelo, más R3 y R4 en paralelo. Y eso es lo que tenemos acá. Paralelo, paralelo y una suma debido a que estas dos están en serie. Listo, reemplazamos los valores y obtenemos que la resistencia equivalente de Thevenin, que es este valor, 90.9917. Ahora calculamos la tensión equivalente de Thevenin. Bien, para ello, para hallar la tensión equivalente de Thevenin, simplemente por conocimientos de circuitos 1 es simplemente la tensión entre C y D, que son los puntos a analizar. Y ahora no tengo que cortocircuitar ninguna fuente de tensión. Acá dibujo lo que es la fuente de voltaje. Y listo, ya tengo. Ahora sabemos que la corriente, bueno, primero fijándonos en la fuente de voltaje, acá está menos, más. Por lo tanto, este nodo va a ser positivo. Positivo, positivo. Y de acá, las resistencias, por lo tanto, en este otro extremo va a ser negativo en negativo. Otro aspecto a tomar. Voy a definir que la corriente va de menos a más. En este caso, en esta malla va a ir de esta forma y de esta forma. Listo, una vez definido ello, voy a escribir la ecuación para la tensión de Thevenin, que sería simplemente la tensión entre C y D. Bien, por un momento voy a pensar que la tensión en C va a ser mayor que la tensión en D. Entonces, como podemos ver acá, em, al ir de C a A, tensión de C a A, esta va de menos a más. Por lo tanto, lo voy a definir como positivo. Entonces, acá
La tensión entre C y A simplemente va a ser igual a la corriente por la resistencia. Listo, acá lo tengo. Bien, sin embargo, al ir de A a D, tensión de A a D, esta tensión va de más a menos, por lo tanto, negativo. Listo. Ahora reemplazo las ecuaciones. Acá faltaría calcular la corriente. La corriente simplemente va a ser por ley de Ohm igual a la tensión que está suministrando esta batería sobre la resistencia. Pero esta resistencia en esta primera malla tengo R1 más R2. Entonces acá R1 más R2. Lo propio hago para I2. I2 va a ser igual a U sobre R3 más R4 en esta parte, ¿no? Listo. Y ahora si reemplazo en esta ecuación, a ver, lo vamos a reemplazar con azul. Acá tendría UCD va a ser igual a R1 por I1. I1 es U sobre R1 más R2. Menos R3 por I2. I2, pero es U sobre R3 más R4. De acá lo que he hecho es factorizar estas tensiones de la batería que está en esta parte y listo. Como pueden ver, ya puedo calcular la tensión equivalente de Thevenin, reemplazo los valores y obtengo una tensión equivalente de Thevenin de menos 0.661. Bien, ¿por qué no salió negativo? Debido a que la tensión en C no es mayor a la tensión en D, es contrario. Es decir, la tensión en D es mayor a C. Por lo tanto, puedo definir que esta va a ser mi tensión de Thevenin acá. Bien, eso básicamente no tiene relevancia. En este caso, lo que nos importa acá es el módulo de esto. Porque ya sea que la tensión nos salga positiva o negativa, la corriente no va a variar acá. La corriente por ley de Ohm va a ser igual a la tensión equivalente de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin, que ya lo hemos calculado, más la resistencia del galvanómetro. Bien, y eso lo vamos a hacer para el galvanómetro A y B. Para el galvanómetro A me decía que tenía una resistencia interna de 600 ohmios y para el galvanómetro B una resistencia interna de 400. No, y eso es lo único que cambia en esta ecuación, la resistencia interna de los galvanómetros. Para el A tengo una corriente de 0.95 microamperes y para el B una resistencia, perdón, una corriente de 1.3406 microamperes. Bien. Inicialmente, viendo solo estos datos, podríamos decir que en el galvanómetro B se va a ver mejor lo que es la deflexión del índice, debido a que esta corriente es mayor, ¿no? Mayor corriente, más se va a deflectar el índice. Sin embargo, como podemos ver acá, no solo afecta el valor de la corriente, sino el valor de la sensibilidad. En este caso, el galvanómetro A tenía una sensibilidad de 1.5 milímetros por microamperes. Si esto lo multiplico por la corriente anteriormente calculada, microamper con microamperes se simplifica y obtengo una deflexión de 1.43. Este 1.43 es mayor a 1 milímetro y este 1 milímetro es lo mínimo que puedo ver con el ojo humano. Por lo tanto, esta deflexión sí podrá ser vista. Sin embargo, acá tenía una corriente mayor, pero acá la sensibilidad es menor. Entonces, al multiplicarlo por esta corriente, obtengo una deflexión de 1.077 milímetros. Esta sigue siendo mayor a 1 milímetro, pero por poco, ¿no? Casi nada. Entonces, esta deflexión va a ser vista. Sin embargo, esta deflexión, la del galvanómetro A, va a ser mejor vista, ya que se va a deflectar más o se va a mover más el índice, así entre comillas. Y entonces, como pueden ver, acá se verifica la importancia de la sensibilidad del instrumento.